¿qué tal? Buenas noches a todos ustedes. El día de hoy vamos a presentar un video especial y probablemente pueda que saque diversos temas de lo que es de la parte de estática. Es algo fundamental que hay que entender y pues por esa razón decidí también incluir en mi canal parte de esto. El día de hoy vamos a hablar sobre la ley del paralelogramo y comenzamos explicando un poquito de teoría. Bueno, supongamos que nosotros tenemos dos fuerzas. Tenemos en este caso una fuerza T y una fuerza P. Estas vamos a decir que son, bueno, aquí vamos a incluir un concepto fundamental, que es que estas fuerzas, cuando es decir, dos fuerzas están compartiendo un mismo punto de partida, es decir, supongamos que este es un punto y están saliendo de este punto. Si se dan cuenta, estas dos fuerzas están saliendo de este punto. Entonces, ¿cuándo llamamos a dos fuerzas que son coplanares? Son coplanares cuando estas comparten el mismo punto de inicio. Entonces, P y T son fuerzas coplanares. En este caso lo que estoy aquí presentando es el vector resultante de estas. Y ahorita veremos por qué. Estamos aquí en un plano de dos dimensiones y las vamos a representar de esta manera. Ahora, ¿cómo puedo saber yo este vector resultante de estas dos? Aquí yo estoy presentando, como mencioné, el vector resultante de T y de P. El vector resultante lo vamos a llamar R. Entonces, la ley del paralelogramo me permite establecer lo siguiente. Yo puedo, es decir, hay una regla muy precisa para este método. Aquí lo que yo tengo que hacer es formar, es decir, si yo no tuviera, en este caso, mi resultante, yo puedo desplazar esta fuerza, P, la puedo desplazar, en este caso pues yo no la tenía aquí, ¿no? Habíamos dicho que estas fuerzas no están aquí. Supongamos que no están aquí. Vamos a quitarlas y vamos a ponerlas de lado. Entonces, pues aquí yo tengo lo que yo había planteado desde un principio, ¿no? Dos fuerzas coplanares. Bueno, lo que me permite hacer la ley del paralelogramo, o más bien lo que me dice, es que yo puedo representar estas fuerzas, es decir, yo puedo presentar esta fuerza que está aquí, coplanar con esta azul, la puedo presentar solamente en el final de mi fuerza, es decir, digamos que este es mi inicio de fuerza y este es mi final. Podemos decir que esta es como la parte de la cabeza de la fuerza. Entonces yo puedo poner mi fuerza acá arriba y del mismo modo yo puedo desplazar esta fuerza de este lado. Es decir, solamente las estoy moviendo o las estoy multiplicando. Entonces, al yo formar aquí, esto que estoy formando aquí es un paralelogramo. Entonces, se caracteriza por tener en este caso las fuerzas tienen que ser paralelas. Digamos lo que son lados, veámoslo como una figura. Son los lados, dos lados deben ser iguales, pero paralelos. Entonces, esto es un paralelogramo. Ahora, ¿qué me dice aparte mi ley? Que yo tengo que presentar una resultante. Yo aquí les estoy presentando la resultante. Ese es el principio que nos dice la ley del paralelogramo. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que podríamos, o qué estamos representando aquí? Bueno, para fines prácticos, vamos a tener que resolver esto con triángulos. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Bueno, hay dos formas. En el caso de que yo tenga dos fuerzas que son como estas dos, tengo una fuerza P y una fuerza T, yo puedo desplazar únicamente una. Es decir, si yo tengo esta T, tengo esta P y tengo una resultante, hagan de cuenta que estas deben de seguir una secuencia. Lo que sí es forzoso es de que si yo tengo una fuerza que va, por ejemplo, esta azul, la que mueva tiene que ir su inicio de cola en la punta de mi flecha. Es decir, yo tengo que poner forzosamente así. Deben de seguir una secuencia. Deben de ir juntas. No puedo ponerlas
No puedo poner, por ejemplo, en mi triángulo, no puedo dejar esta acá abajo. Puedo dejarla ahí, sí, pero tendría que mover esta. Porque al mover esta, estoy presentando que tengo esto. Y aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí yo tengo un triángulo. Entonces, esto es lo que nosotros estamos buscando, formar un triángulo. La condición es que cuando yo tenga mi flecha y la que moví, tengo que ponerla precisamente en el final de la flecha, en este caso. Podemos decir que es la cabeza de la flecha. Eso es forzoso hacerlo. Y pues mi resultante va a tener que estar alineada con la fuerza que yo esté moviendo. Este es un caso. En el caso de que yo tenga esta azul aquí, puedo desplazarla a esta parte de acá y ya aquí estoy formando mi primer triángulo. Ahora, la otra opción que tengo es que yo puedo mover mi otra fuerza, en este caso mi fuerza P. Lo que yo estoy haciendo es moviéndola hacia acá arriba, entonces ya tendría acá una fuerza. Ojo, aquí estoy respetando la regla que me piden. Es que tengo que respetar esto. Tenemos que seguir la secuencia, es decir, si yo estoy empezando aquí, aquí tengo que continuar, o sea, no puedo poner la cabeza de mi flecha aquí. No, tengo que ponerla acá. Esto es fundamental. Entonces, ya explicado esto, vamos a un problema. Pero antes de un problema vamos a explicar lo que vamos a requerir para resolver este problema. Como vamos a trabajar con triángulos, no siempre vamos a tener, o no es del todo habitual que nosotros tengamos pues los famosos triángulos rectángulos, porque esos son los, se puede decir que es un poco más sencillo resolverlos, ¿no? Porque tenemos pues dos lados que al juntarse forman un ángulo recto y eso es un poco más sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando son triángulos, en este caso de diferentes lados? Los reconocemos por triángulos isósceles, que todos los lados son diferentes, y este es el caso. Aquí estamos presentando que estos lados son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ocupar? Nosotros, si tenemos un triángulo, hay dos formas de saber y de conocer todo esto. Vamos a recordar que nuestros triángulos tienen que formar la suma de estos ángulos internos, que es alfa, beta y gamma. La suma de estos ángulos deben de ser igual a 180 grados. Entonces, por lo que vamos a ocupar aquí van a ser la ley de los senos, que no es más que en este caso pues mi lado, el lado A tiene que ser sobre el seno de A, mi lado B sobre el seno de B y mi lado C sobre el seno de, en este caso lo vamos a llamar gamma. Entonces, ¿cómo tenemos que acomodar esto? Como se pueden dar cuenta, mi ley me dice que el lado tiene que ir asociado con su ángulo. Entonces, si yo puedo designar las variables a los lados, las variables que yo quiera. Puedo denombrarlas de diferente modo, deben de ser obviamente diferentes. Pero la condición es la siguiente. Si yo, por ejemplo, estoy nombrando que aquí mi mi distancia o mi longitud es A, el ángulo que le va a corresponder al lado es el que está al contrario de él. Entonces, ¿cuál es el ángulo que está contrario a mi lado A? Es este ángulo de aquí. Yo lo estoy poniendo de color negro. Ahora, yo elijo designar a este lado de mi triángulo como la letra B. Entonces, ¿qué ángulo le va a corresponder? Es el que está opuesto a este lado. Es decir, si yo veo el opuesto sería este. Entonces, este sería el ángulo que me le corresponde a mi lado o segmento B. Ahora yo tengo otro segmento que es el C. ¿Qué ángulo le corresponde? El que está opuesto al mismo lado, es decir, es este ángulo es el que le corresponde a mi segmento C. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy relacionando A con alfa, B con beta, y en este caso pues yo estoy diciendo que gamma es el que corresponde al segmento C. Y por la ley de los cosenos, que pues digamos que en este caso pues tenemos que distinguir, o más bien podemos conocer cualquiera de los lados siempre y cuando conozcamos nosotros parte de esto, pues va a estar en función del otro. Es decir, si yo quiero conocer A, tengo que conocer también B y C.
Y pues vamos a tener incluidas aquí un parte producto por un coseno del ángulo que yo quiero, más bien del ángulo que le corresponde al lado que yo quiero conocer, que en este caso es A. Si se pueden dar cuenta, A, aquí tenemos A, que es un valor desconocido, pero obviamente tenemos que conocer su ángulo para poder usar la ley de los cosenos. Ya posteriormente con videos y problemas que vaya resolviendo, vamos a ir viendo cómo se pueden ocupar estas dos leyes. Bueno, vamos a comenzar con un ejercicio. Este es un ejercicio muy sencillo y pues a lo mejor no soy el único que lo ha resuelto, pero vamos a explicarlo de una manera quizá un poquito diferente. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es resolver el ejercicio 2.4 tomado del libro Beer and Johnson de la 9ª edición. En este caso nos dice, se aplican dos fuerzas en el punto B de la viga. Esta es nuestra viga, segmento AB. Miren, noten, esta viga la podemos reconocer como una viga en voladizo. Las vigas en voladizo son aquellas que están, como pueden observar, aquí tenemos nuestra viga. Esto es un perfil estructural por la forma que tenemos aquí. Entonces, cuando están en voladizo, quiere decir que estas vigas están empotradas, es decir, están bien ahogadas, ya sea a una pared, a una madera. Eso se le llama empotramiento. Entonces, nosotros tenemos aquí un segmento AB de una viga que está en voladizo, que esto no nos va a servir de nada, pero lo hago hincapié en lo que es. Nos dice, determina la magnitud, nos determina gráficamente la magnitud y la dirección de la resultante mediante la ley del paralelogramo y la ley del triángulo. Nosotros explicamos el principio de la ley del paralelogramo, pero en este caso lo que nos interesa a nosotros, o para hacerlo un poco más sencillo, vamos a hacerlo por triángulos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La regla del triángulo. Entonces, nosotros aquí nos expresan dos fuerzas. Cuando dos fuerzas están así, el inicio de las flechas está en el mismo punto, podemos decir que son coplanares. Entonces podemos aplicar nuestro principio. Entonces nos dice que tenemos una fuerza de 2 kilonewtons y una fuerza de 3. Nosotros, si sacamos aquí nuestro plano cartesiano, podemos decir que el ángulo que le corresponde a este es de 30, porque recordemos, aquí lo tenemos. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es pasar, solamente enfocándome en este punto B, este es el punto de interés. Yo lo voy a pasar de este lado, entonces voy a decir que este va a ser mi punto B. ¿Ok? Bueno, ya que nosotros ponemos nuestro punto B en esta parte, que es la de interés, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar el ángulo que le corresponde a cada una de las fuerzas. El enunciado me dice que el ángulo que forma la vertical con mi fuerza es de 40, en el caso de la de 3 kilonewtons. Y me dice también que el ángulo que forma la vertical con mi fuerza de 2 kilonewtons es de 40, perdón, aquí hubo un error, esto es de 60 y este es de 40. Entonces, nosotros sabemos que por ley, todo esto de aquí, si yo le doy una vuelta, voy a hacer un giro de 360 grados. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí un ángulo recto, ¿no? Aquí estoy formando un ángulo recto, aquí también estoy formando un ángulo recto. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que la suma todo lo que tenga ahí tiene que sumar 90 grados. Entonces, si yo aquí tengo 60, ¿cuánto tiene que valer aquí? Para que sea 90, pues 30. Tengo aquí que este vale 40. Perdón, aquí, sí, está bien esto. Yo aquí tengo 40, entonces ¿cuánto me falta para 90? Me faltan 50, entonces el ángulo correspondiente con la horizontal de estas fuerzas es de 40 para 2 y de 30 para 3. Ahora lo que yo voy a hacer es pasar estas fuerzas. Vamos a aplicar nuestro principio de la ley del paralelogramo, que nosotros dijimos que va a ser la ley del triángulo. ¿Qué es lo que nos dice? Regresando un poquito acá. Dice, ok, mira, si tú tienes dos fuerzas, que son, en este caso, coplanares, lo que yo voy a tener que hacer es definir una resultante y puedo mover cualquiera de estas fuerzas. Es decir, habíamos dicho que yo podía mover ya sea esta azul tenía que estar el inicio encima de la punta en este caso de la fuerza, del final.
Entonces yo estoy poniendo aquí esta fuerza acá y ya estoy formando un triángulo aquí, ¿no? Vamos a quitar este para que se vea mejor. Yo aquí formo mi triángulo. Ahora, ¿qué pasa si yo quito esta de acá? Entonces estoy formando un triángulo arriba. Y esto es lo que yo estoy intentando encontrar. Porque a mí solamente me interesa esta resultante. Entonces yo puedo hacer estos movimientos. Entonces, recordando un poquito esto, entonces vamos a regresar a nuestro problema y nos vamos a percatar de lo siguiente. Entonces, al yo identificar mis fuerzas, lo que yo tengo que hacer es, si noten que yo aquí lo que estoy haciendo es, yo puedo mover esta para acá. Eso es lo que me dice mi ley, ¿no? Yo puedo mover esta para acá, pero también me dice que yo puedo mover esta fuerza para acá. Noten que yo la estoy poniendo como una sucesión, o sea, es decir, mi flecha va para acá y después se va para acá. Esto es lo que yo tengo que hacer, o sea, esto no puedo hacer esto. Es decir, yo no puedo ponerla así. No tendría sentido ponerla así. Forzosamente tiene que ponerse en sentido, o más bien que sea paralela. Es lo que yo estoy haciendo aquí. Entonces, al yo elegir esta fuerza, va a ser la que me complemente mi triángulo. Yo la estoy poniendo aquí. Como ustedes pueden observar, estoy poniendo que esta fuerza la trasladé para acá. Entonces, cuando yo hago esto, ya puedo trazar mi resultante. Pero obviamente no voy a saber cuánto vale. Entonces, yo voy a llamar a mi resultante C. Yo aquí conozco mi ángulo de 50. Aquí voy a tener un ángulo que lo voy a llamar alfa. Y también vamos a complementar al de beta. Recuerden que tenemos que tener tres variables. Bueno, ahorita pasamos a la parte de acá. Vamos a explicar en este caso que aquí podemos obtener dos triángulos. Perdón, el valor de dos ángulos. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay una parte muy fundamental de lo que es la geometría y trigonometría, que ahorita vamos a recordar un poquito de eso. Entonces, ¿a qué se refiere o a qué me refiero con eso? Entonces, lo que yo tengo que distinguir cuando yo tengo, por decir, vamos a dibujar un pequeño repaso para que podamos distinguir de dónde proviene todo esto y lo que trato de decirles. Supongamos que yo tengo estos dos segmentos, y supongamos también que yo tengo uno que cruza aquí. Entonces yo tengo esto. Ahora yo aquí tengo un determinado ángulo, ¿no? Tengo determinado ángulo. ¿Qué puedo decir al respecto de ese ángulo? ¿Hay un ángulo que sea igual a este? ¿Están de acuerdo que este es igual a ese? Porque son ángulos opuestos por un vértice, por un punto o por un vértice. Entonces yo puedo decir que este ángulo es el mismo, al igual que yo también puedo decir, vamos a acercarlo más, hacerlo más chiquito esto. Entonces yo tengo aquí, hemos dicho que tenía un ángulo aquí, más que esto lo voy a hacer más delgado. Ok, entonces dijimos que yo tengo un ángulo aquí, ángulo alfa. Yo puedo decir que mi ángulo que está en esta parte, o sea aquí abajo, es igual, porque es opuesto por el vértice. Pero también puedo decir que este ángulo es alfa. Además, que este es alfa. Entonces, podemos decir también que este ángulo de acá, vamos a llamarlo que este es beta. ¿Cuál sería el ángulo que es igual a este? Pues obviamente sería este, porque tendría que complementarse, y tendríamos que este es beta, al igual que este de acá es beta. Son opuestos por el vértice. Ahora vamos a recordar otra cosa. Cuando tenemos esta parte, tenemos, por ejemplo, vamos a ubicar este ángulo. ¿Qué puedo decir al respecto de este que está acá abajo?
Ya sabemos que son iguales, pero ¿son qué? ¿Son ángulos alternos? Opuestos. A esto, entonces, cuando nosotros recordamos esta parte de los ángulos, ¿para qué ocupamos eso? Ok, bueno, nos vamos a regresar a nuestro problema y vamos a borrar esto de aquí. Entonces vamos a borrar esto y nosotros vamos a tener lo siguiente. Entonces, recordando lo anterior, aquí no vamos a poner las líneas que tenemos, pero, ojo, yo tengo un valor de un ángulo aquí de 50. ¿Cuál creen que sea el ángulo que le corresponde? O más bien, que sea igual a 50. Noten que yo aquí estoy haciendo un eje de referencia. ¿Están de acuerdo conmigo que yo puedo decir que yo tengo un valor de un ángulo de 50 aquí? Voy a hacerlo más grueso. Entonces yo tengo esto. Son opuestos. Entonces yo puedo decir que este vale 50. Ahora, yo conocía también un ángulo acá, que en este caso vale 30. ¿Qué puedo decir al respecto? Digamos, yo hago mi línea, pongo mis líneas otra vez aquí, ¿no? Entonces yo voy a tener lo siguiente. Si yo pongo mis líneas aquí, vamos a ponerlas aquí, simulando que tenemos aquí en este caso pues un eje de referencia, un eje plano, y voy a tener lo siguiente. Entonces yo puedo decir que en este caso aquí tendría yo un valor. Si yo por ejemplo paso mi fuerza para acá, me voy a dar cuenta de algo, que mi ángulo de 30 pues va a ser igual con este de acá abajo. Entonces, una vez yo identificado esto, yo puedo decir que este ángulo de aquí vale 30 grados. Vamos a regresarnos aquí, 30 grados. Entonces la suma de esto nos da 80 grados. 80 grados es el ángulo que le corresponde, si recordamos lo de hace rato, lo de la ley de los senos, es el ángulo que le corresponde al segmento C, porque está opuesto. Entonces, si nosotros vaciamos esta información acá, tendríamos esto. Nos dice nuestro problema, bueno, más bien nuestra figura, que este segmento es el de 2 kilonewtons. Este segmento es C, este es el ángulo de 80 que acabamos de determinar, y este segmento es el segmento A. El ángulo que le corresponde es alfa, y el ángulo que le corresponde a B es beta, que es su opuesto. Entonces, nosotros tenemos esto, que en este caso yo aquí estoy presentando la ley de los senos. Bueno, lo que vamos a hacer es vaciar nuestra información. Dijimos que para cada ángulo, a cada ángulo, en este caso el ángulo alfa, le va a corresponder el segmento A. ¿Cuánto vale el segmento A? Vale 3. Ponemos 3. Vamos a ponerlo de color morado. Vale 3. El segmento B le corresponde el ángulo beta. Tenemos aquí un seno de beta. ¿Qué número es el que le corresponde? Es 2. Es más, vamos a poner este también de color verde. Después yo tengo un segmento C. A este segmento C le corresponde un ángulo. Habíamos dicho que era gamma. Ese ángulo gamma lo conocemos. ¿Cuánto vale? 80 grados. Entonces, vamos a decir que esta va a ser nuestra ecuación 1, porque yo aquí no puedo despejar ningún valor, porque aquí no conozco mi seno ni mi seno de beta. Yo puedo igualar a C, a este segmento C, con esta, o puedo igualarlo con esto, porque todo esto es igual, es una igualdad. Entonces, yo no puedo hacer nada más aquí porque tendría dos incógnitas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo conocer algún segmento? Porque aquí ya conozco yo, era lo que hemos dicho acá. Vamos a traernos esta fórmula y vamos a analizarla.
Entonces, aquí me dice mi ley de cosenos que yo puedo conocer un segmento si yo conozco los otros dos y además conozco ese ángulo que me, pues el que le corresponde a ese segmento. ¿Podemos hacer eso? Claro. Nosotros no conocemos el segmento C, pero nótese que conocemos el segmento A, así como conocemos el segmento B y también conocemos el ángulo que le corresponde a este segmento. Entonces yo puedo decir lo siguiente, ok, ¿qué me dice aquí mi ley de los cosenos? Bueno, me dice que si yo quiero conocer un segmento, en este caso tiene que ser al cuadrado y esto lo tengo que igualar con el segmento A al cuadrado, que en este caso es 2, vamos a colocar 2, vamos a poner aquí 2, tenemos aquí 2. Después, ¿qué me dice? Tienes que sumarle, esto es al cuadrado, tienes que sumarle el segmento B, en este caso nuestro segmento B, ¿cuánto vale? Vale 3. Después dice, tienes que restarle el producto de 2 veces, entonces vamos a poner el producto de 2 veces el segmento A por el segmento B y lo vas a multiplicar por el coseno del ángulo del segmento que quieres conocer. En este caso vamos a ponerlo como 80. Entonces, haciendo todas estas operaciones, vamos a tener 2 al cuadrado, que nos da serían... ok. Según mi calculadora me da esto, que C vale 3.39. Vamos a dejarlo en 4 decimales. Este es mi valor de C. Ahora, yo puedo ya sustituir aquí mi valor de C. Es decir, bueno, en realidad voy a sustituirlo para conocer, más bien yo puedo conocer los ángulos de acá, pero entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a conocer el ángulo, si están de acuerdo, vamos a conocer primero el ángulo beta, que esta es la ecuación que se nos hace más fácil. Entonces vamos a ponerle acá, para seno de, vamos a tener 2 sobre seno de beta. C la conozco, claro, me dio un valor de 3.339, perdón, y lo vamos a dividir pues obviamente por el seno que le corresponde, que es 80. Entonces, si yo despejo aquí el seno de beta, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener que poner lo siguiente. Beta va a ser igual a seno a la menos 1 y vamos a poner aquí entre paréntesis lo que nos corresponde. En este caso lo que yo estoy haciendo es poner la multiplicación de 2 por el seno de 80 y lo tengo que dividir entre 3.3039 y esto es igual, según la calculadora nos da un valor de 36. Vamos a ocupar este formato. 36.59 grados. Entonces, este es nuestro valor de beta. Ahora, ¿podemos conocer alfa? Hay que recordar nuestras leyes, si podemos verlo así, de nuestros ángulos de un triángulo. Es decir, ¿cuál es esa ley?
que nuestra suma de ángulos nos tiene que dar un valor de 180 grados. Yo conozco beta, conozco gamma. ¿Puedo conocer alfa? Claro. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es despejar. Vamos a poner despejando alfa. Entonces nos queda que alfa va a ser igual. Vamos a ponerle A. Va a ser igual a beta. Perdón, a 180 menos beta menos gamma. Entonces si yo sustituyo mis valores para calcular beta, alfa, perdón, voy a tener 180 menos. ¿Cuánto me dio beta? Me dio un valor de 36.59 y gamma me dio un valor de 80. Entonces si yo hago esta resta voy a obtener que alfa va a ser igual a 180 menos 36.59 menos 80, que esto nos da un valor de 63.41 grados. Vamos a copiar este grados para que no perdamos nuestras unidades, que es muy importante. Entonces tenemos un valor de alfa de 63. Ya se cierra, debe de cerrar en 180. Ahora, lo último que podemos calcular y que es necesario calcular es el valor que nos corresponde aquí. Este ángulo no puede ser el mismo de 30. Nótese que lo que yo estoy haciendo es de que si este valiera 30, tendría que tener mi fuerza aquí. Pero aún así, el ángulo que yo estoy tratando de conocer es el que le corresponde a la horizontal con mi resultante. Entonces, dicho esto, vamos a hacer un análisis. Si nosotros recordamos lo que habíamos visto, nosotros aquí tenemos nuestro ángulo alfa, que precisamente es este de aquí. Tenemos un ángulo conocido de 50. Ahora, dijimos que la suma de todo esto debe de ser 360 grados, porque estamos dando toda la vuelta. Pero entonces, ¿cuánto es la suma de todo esto? Si lo divides a la mitad, tendría que corresponder 180. Entre 2, cada sección, es decir, cada cuadrante nos da un ángulo de 90 grados. Si lo multiplicamos por 4 nos da 360. Entonces, la suma de todos estos dos cuadrantes nos debe dar 180. ¿Qué podemos decir al respecto? Ok, podemos decir que vamos a tener lo siguiente. Si yo tengo que toda mi suma debe de dar 180, puedo hacer la siguiente operación. Vamos a dejar esto indicado acá abajo y vamos a decir que la suma de todo esto, o sea 180, ¿qué es lo que compone a esto 180? Bueno, va a componer 50 más alfa más teta. Entonces, alfa y yo lo conozco, teta no lo conozco, y aquí tengo un ángulo conocido. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo despejar fácilmente de ahí a teta. Entonces, si yo despejo a teta de ahí, ¿qué voy a tener? Perdón. Entonces, despejando a teta, yo voy a tener 180 grados menos 50 grados menos alfa vale 63.41 grados y puedo decir que mi teta vale 180 menos 50 menos 63.41 grados. Esto nos da un valor de 66.59 grados. Bueno, pues aquí termina el ejercicio. No sé si lo hayan entendido, lo hayan comprendido. De todas maneras, cualquier aclaración, algún detalle que se me haya pasado comentarles, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Y por favor, si tienen alguna duda, pueden contactarme vía correo,
mis redes sociales, Facebook, y cualquier cosa estoy a sus órdenes. De igual manera, si quieren que hable sobre un tema en específico, también déjenmelo en los comentarios y podemos hablarlo sin problema. De mi parte es todo y que tengan una excelente noche. Gracias.